Bueno, chicos, vi que la grabación no se grabó, entonces va de nuevo. Ok, primeramente en estas clases de micro, como les explicábamos un poco en lo que es la plática, pues ya lo vamos a dividir en cuatro bloques. Su bloque bueno, cuatro bloques entre comillas, ¿no? Porque se los van a juntar. El primer bloque, bacteriología. Segundo bloque que van a ver va a ser virología. Tercer bloque, micología, que es estudiar los honguitos. Y cuarto bloque, estudiar los parásitos. Generalmente, el departamento les va a subir como este pequeño temario en donde ustedes pueden ir viendo cómo pueden ir avanzando cada semana. Y siempre o casi siempre van a acabar una semana antes de que van a presentar su departamental. Entonces, pues, si quieren ocupar estos, que generalmente todos sus doctores lo ocupan, pues está bastante bien. Entonces, vamos a tener primeramente que ustedes van a tener que de la semana del 5 al 9 de agosto, es decir, en su primera semana que entren, van a tener que ver la introducción a la relación huésped-parásito y la introducción a bacteriología, que es lo que vamos a tratar en estas clases. Posteriormente, en su segunda semana, van a ver lo que son las bacterias causantes de infecciones del tracto respiratorio y son todas estas las que van a ver y por eso dividen, como son tantas bacterias, la dividen en que lo ven en 2 semanas. Ah, también van a haber bacterias que causan infecciones en los tejidos superficiales y profundos, que son más cortitas que las del respiratorio. Las bacterias causantes de infecciones del tracto gastrointestinal. También ven lo que es las bacterias causantes de IBUS, es decir, de infecciones de vías urinarias. Y las de transmisión sexual. Después van a ver las bacterias que son causantes de infecciones sistémicas y por último las bacterias del sistema nervioso central y también, perdón, las que son las bacterias productoras de neurotoxinas y las que están asociadas a la atención de la salud, que pues casi el último tema que es como de infecciones asociadas a la salud, sí se me preguntan, pero muy poquito, entonces pero también lo vamos viendo conforme vayamos avanzando el curso. Aquí en Yatros, pues lo que haremos es que cada que acabemos, no sé, acabamos de ver las bacterias causantes de infecciones del tracto respiratorio, les vamos a poner casos clínicos porque así es como ustedes pueden ir relacionando un poquito de lo que les pueden ir preguntando incluso sus doctores o incluso el propio departamento, porque van a ver que sus doctores e incluso el departamento se los preguntan a través de casos clínicos. Y pues qué bien que ustedes ya vayan yendo preparados de cómo contestar un caso clínico y cómo llegar como al diagnóstico, porque vamos a ver que pues algunas bacterias se pueden aparecer en sus cuadros clínicos. Pues va. Ahora sí, ya sin tanto rodeo, vamos a empezar a lo que son las generalidades de bacteriología. En esta clase, lo que vamos a ver principalmente van a ser la introducción a la relación que es el hospedero parásito, la importancia de estas enfermedades infecciosas, características de los agentes infecciosos, las relaciones interespecíficas de los seres vivos y la relación de hospedero-parásito. De igual manera, algunos conceptos como puede ser el microbioma, el microbiota, los postulados de Koch, que como adelanto, pues son dos, los clásicos y los moleculares. Va. Las generalidades de algunos factores de virulencia y la patogenicidad de bacterias, que esto también lo vamos a poder retomar a la clase de introducción per se ya bacteriología, los mecanismos del control del patógeno y los conceptos básicos de lo que es micro y para. Que si bien lo pueden ir sacando un poquito de lo que ustedes ya conocen de sus clases de IBC o incluso de lo largo que vieron de primer año. Va. En cuanto a la importancia de estas enfermedades infecciosas, ¿por qué las vamos a estudiar? ¿O por qué es importante que ahorita en mi punto de segundo año yo las estudie? Porque van a ver que esto a lo largo de su vida se lo van a estar encontrando. O sea, desde una simple gripa hasta que ya te estás muriendo de una neumonía prácticamente. Y esta importancia va a radicar porque son las principales causas de morbilidad principalmente y de mortalidad. Ahorita vamos a eso. Especialmente en los países que son de bajos o medios recursos. Esto también pues tiene que un poquito ver con la epidemiología que vamos a estar viendo de todos los microorganismos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la epidemiología por ejemplo, si no hay algunos recursos, pues nosotros podemos ir descartando. También estas enfermedades infecciosas nos pueden generar altos costos en la atención médica y esto también en dónde va a repercutir en el paciente, en sus familiares
en la sociedad e incluso en el propio hospital, porque en el propio hospital va a disminuir la productividad y va a aumentar la sobrecarga hospitalaria. Y pues en los pacientes, pues a lo mejor su tiempo de recuperación pues va a ser mayor, o incluso en los familiares pues su ganancia económica pues se va a ver disminuida, ¿no? El uso excesivo de antibióticos, este punto, por favor, como que creo que es lo más importante que quiero que se lleven, es el uso excesivo de antibióticos, es lo que ha permitido que estos microorganismos, estos bichos, lo que vamos a conocer, han mutado y de cierta forma pues han complicado que nosotros como médicos los estemos tratando. ¿Para qué? Para que ya no me infecte de eso y por lo tanto aumenta la mortalidad. Entonces estos puntos es algo complicado. Ahora bien, esta tablita, bueno, este gráfico viene del Sherry. A mí me gusta mucho porque como que los hace ver un panorama un poquito más amplio de por qué es la importancia, ¿no? Vamos a tener que en el año de 1900 pues empiezan a establecer las primeras agencias de salud pública, lo que ustedes ya vieron en esa materia. También pues algunas medidas preventivas, como puede ser la cloración del agua. Esto es importante porque anteriormente, incluso actualmente sigue pasando que si no está bien tratada el agua, pues podemos contraer ciertas infecciones, como puede ser un E. coli. También pues tenemos ciertas pandemias y cómo va este proceso de las enfermedades, ¿no? Pero lo que quiero resaltar es cómo va bajando o por qué va bajando principalmente esta curva de estas infecciones. Es principalmente, y a lo mejor se los pueden preguntar sus doctores, gracias a la inmunización, ya sea contra difteria, ya sea que también tengo el uso de antibióticos, pero todo se le va a adjudicar este bajo nivel o que vaya disminuyendo su prevalencia a la inmunización. Porfa, eso siempre recuérdenlo. ¿Por qué? Porque esto es lo que siempre nos va a ayudar a prevenir prácticamente. Y este gráfico también, otro que mis favoritos, porque aquí nos muestra que en este año, en el 1900, pues las principales causas de mortalidad y morbilidad, pues es la influenza, la neumonía, la tuberculosis, la gastroenteritis, y después pues tenemos a las enfermedades que actualmente, las enfermedades crónico-degenerativas, pero aquí en 1900, antes de las vacunas, pues tenemos que la principal causa de muerte eran las infecciosas. Y actualmente, gracias a la inmunización, pues ya cambió. Generalmente ya los tenemos, si bien están como en el top 10, pero ya cambiaron o ya bajaron de nivel. Ahora bien, vamos a pasar a lo que son las características de los agentes infecciosos. Estos agentes pues los vamos a dividir en bacterias, en virus, en hongos y en parásitos. Cada uno a lo largo del año lo vamos a ver. Las bacterias son organismos unicelulares, es decir, los procariotas. Y por lo tanto, estos no van a tener núcleo. Y si no tienen núcleo, también no van a tener organelos membranosos. Como son las mitocondrias, como es el aparato de Golgi, como puede ser el retículo endoplásmico rugoso, entre otros que ustedes recordarán por sus clases de historia. También vamos a tener que su reproducción va a ser una división asexual. ¿A través de qué? La fisión binaria. Eso es sumamente importante que recuerden. Y nos lo ponían como ejemplos en la preparatoria o incluso nuestros propios doctores, como si ustedes le mocharan a la estrella una parte de sus patitas, por así decirlo, y volvió a crecer. Así de que, creció. Vamos a tener diferentes clasificaciones en cuanto al grupo de las bacterias. Aquí les puse que es por tinción. Tenemos a las gram positivas y a las gram negativas y a las bacterias que son ácido alcohol resistentes. Ustedes lo pueden encontrar como BAR. Ok. También pues vamos a encontrar otras clasificaciones como puede ser su forma. Eso ya posteriormente lo vamos a ver en la segunda clase. Que pueden ser estreptococos, que pueden ser bacilos, que pueden ser espiroquetas. Y dependiendo de su forma y cómo esté su disposición, los vamos a clasificar. Ahora bien, pasamos con nuestros amigos los virus.
Estos pues necesitan células para su replicación. O sea, va a haber un punto en donde el virus va a llegar a cierta célula de cierto órgano y ahí va a ser como su casita y se va a empezar a replicar y a replicar, a replicar y es lo que nos va a generar pues este cuadro, ¿no? También vamos a ver que hay una clasificación con DNA y con RNA, que es su material genético. Posteriormente van a ver en sus clases que el RNA puede ser tanto positivo como negativo, o en sentido positivo o en sentido negativo. Pero eso lo vamos a ver. Ahorita no es importante como que se sepan al pie de la letra todo, sino esto es como una pequeña embarradita para que se vayan introduciendo a lo que van a ver en sus clases de micro y de para a lo largo del año. En cuanto a los hongos, vamos a tener que estos son eucariotas, y su replicación va a ser asexual. Dependiendo de cómo lo vamos a encontrar, si es nuestra forma infectante o nuestra forma patógena, los podemos encontrar en levaduras, en mohos, que pues va a depender en qué fase de la enfermedad estemos o cómo va a entrar a nuestro organismo. Los parásitos. Estos parásitos son eucariontes, entonces tanto hongos y parásitos sí van a tener núcleo. Y aquí los parásitos pues pueden tener varias formas de replicación o de reproducción. Pueden ser reproducción asexual o sexual. Ustedes van a ver unos ciclos que es como va a perpetuar, como va a sobrevivir pues en nosotros o incluso en otros huéspedes, ¿no? Eso está interesante de los parásitos. Por eso van a establecer una relación muy estrecha con sus huéspedes. Va que va. Ahora bien, vamos a tener las relaciones interespecíficas de los seres vivos. El departamento como que le gusta dividirlo en independencia metabólica y los dependientes metabólicamente hablando. Pero, ¿con por qué se da o cómo es esto? Ahora bien, vamos a empezar a ver lo que es la simbiosis. La simbiosis, yo como lo quiero que lo imaginen, como que lo entiendan, es cuando Spider-Man se encuentra el simbionte y empiezan a... Bueno, o sea, el simbionte es el parásito, por así decirlo, para Spider-Man. Y el Spider-Man pues ya se hace el Spider-Man negro, ¿no? Así es como quiero que lo vean. ¿Por qué? Porque esta simbiosis es una relación estrecha entre un organismo, entre organismos de distintas especies. Y ahí puede haber un beneficio mutuo o puede haber que uno gane, que uno pierda o que los dos ganen, ¿no? Como en el caso que vamos a ver. O que no le pase nada. Vamos a tener al comensalismo, que es una interacción en la cual uno de los organismos va a salir beneficiado mientras que al otro no le va a pasar nada, no le va a alterar nada. Y el ejemplo muy clásico que ponen es este cangrejito con su concha. El cangrejito pues se va a beneficiar, mientras a la concha no le va a pasar nada, o sea, nadota, ¿no? Entonces, si lo pudiéramos definir en dos palabras al comensalismo, sería que uno gana y al otro no le pasa absolutamente nada. La foresis es un tipo de comensalismo. Pero aquí la foresis va a ser un medio de transporte, por así decirlo. Por eso esta imagen. El pez payaso va a utilizar de transporte al tiburón. Entonces, el organismo más grande se va a llamar hospedero. El organismo más chiquito, que en este caso sería el pez payaso, va a ser el organismo llamado poronte. Aquí igual, uno se va a salir beneficiado, uno va a salir no beneficiado o nadota, no le va a pasar nada. Ahora bien, vamos a pasar a los que son dependientes del metabolismo. Tenemos en estas modalidades al parasitismo y al mutualismo. En el parasitismo vamos a tener que el parásito es el que nos va a robar absolutamente todos nuestros nutrientes, de que yo estoy aquí porque tú me das de comer y yo no hago absolutamente nada y por lo tanto yo te estoy perjudicando. Entonces, lo mismo que lo que hicimos con mensalismo, ¿cómo lo pudiéramos definir en dos palabras? El parásito siempre va a ganar y el huésped, es decir, nosotros o incluso el perro o el gatito, lo vamos a ver posteriormente, va a perder. Y así es como ustedes lo pueden ir relacionando. En cambio, el mutualismo, pues es mutuo, que es eso, literalmente. Ambos se van a beneficiar, ambos. ¿Para qué? Para que perpetúen, sobrevivan
y mejoren su aptitud biológicamente hablando. Entonces, igualmente, si pudiéramos definir al mutualismo en 2 palabras, ambos van a ganar. Y ahora, hasta aquí acabaríamos los que son las relaciones interespecíficas de los seres vivos. Ahora bien, el temario nos pide ver lo que es la relación hospedero-parásito. Esta triada ecológica siempre, indudablemente a lo largo de la carrera la van a ver. Entonces, más que bien de tenerla aquí, ¿no? La triada ecológica se va a caracterizar a que va a ser por 3 componentes. Por el agente causal, es decir, el que nos va a generar la infección o incluso la enfermedad, el medio ambiente y nosotros como huésped. Entonces, ¿qué características o cómo va a influir en el organismo o cómo me puede generar la enfermedad, en este caso, el agente causal? Pues lo vamos a ver. Esto es un poquito introductorio, que el agente causal va a tener la capacidad de hacer un cambio genético. Capacidad por cambio genético, lo voy a poner. Además, tiene ciertos factores de virulencia que lo van a ayudar a perpetuar o incluso a que sea más virulento o menos virulento. Factor de virulencia. También pues puede tener ciertas características que lo pueden ayudar. Por ejemplo, también esto de la capacidad del cambio genético nos puede generar la resistencia a antibióticos. Ahora bien, vamos con el huésped. Aquí en el huésped a mí me gusta como verlo, cuáles serían como los factores de riesgo propiamente míos, para generar o empeorar la enfermedad. Por ejemplo, si recordamos, en el COVID, ¿a quién era más propenso de darle? Pues a los hombres, ¿no? Entonces, el sexo juega un papel fundamental para esta triada ecológica. Por ejemplo, en COVID, pues los hombres tienen más receptores para el ECA, para la enzima convertidora de angiotensina, y era ahí donde el bicho, el COVID, podía pegarse y hacer muchas cosas, ¿no? Que lo vamos a ver. También puede influir la edad. No es lo mismo si a nosotros como jóvenes nos da una enfermedad a que le dé a un viejito. También el sistema inmune juega un papel sumamente importante. El nivel socioeconómico también lo juega. La genética también, porque puede estar predispuesto yo a tener ciertas cosas. Vamos a tener también aquí enfermedades crónico-degenerativas que tenga el paciente, la paciente. Y por último, los estilos de vida. Va. En cuanto al medio ambiente, es prácticamente todo lo que nos va a rodear. O sea, los recursos incluso, si tenemos agua, si no tenemos agua, si estamos en contacto con mucha tierra, si estamos en zonas pesqueras, cosas así, también es lo que nos va a afectar. Los recursos, temperatura. Prácticamente es lo que rodea. Vamos a ponerle aquí, que es el entorno donde se desarrolla cada uno. Ahora bien, vamos a tener lo que es el microbioma o la microbiota, que son conceptos que en estos momentos deben de tener muy claros. ¿Se los pueden llegar a preguntar en el departamental? Sí, nada más estos dos conceptos. Incluso sus doctores pueden llegar a preguntar cuál es la diferencia entre el microbioma y la microbiota, pero es sumamente sencillo. El microbioma lo van a ver como material genético, solo es material genético de los microorganismos. En cambio, la microbiota ya son estos microorganismos que están presentes en una región anatómica en específico. Entonces, microbioma, se los voy a subrayar aquí, es material genético. En cambio, microbiota únicamente son las células microbianas, es decir,
los microorganismos que están ahí. Esta microbiota puede estar dividida en dos o se clasifica en dos, en lo que es la residente y la transitoria. La residente, o sea, es la que vive ahí desde siempre, desde que nacemos, desde que somos niños chiquitos, es ahí, es la microbiota residente. Nadie la mueve, nadie le hace nada y siempre va a estar ahí. En cambio, una microbiota transitoria, como yo quiero que la vean, es, por ejemplo, cuando ustedes se raspan, pues hay una pequeña herida. Ahí pueden entrar microorganismos, es decir, los microorganismos que entran, esto ya es una microbiota transitoria. Y siempre van a perder, ¿por qué? Porque la residente le va a decir, salte de mi casa, no te quiero aquí en mi cuerpo, ¿no? Así es como lo pueden imaginar. Y siempre la residente, eso es importante, se los voy a anotar aquí. Siempre la herida va a ganar por resistencia. Siempre de los siempre va a ganar y va a correr a patadas a la microbiota transitoria. Aquí también otro ejemplo muy característico de la microbiota transitoria, y se los puse aquí, es en la vagina. Nosotros como mujeres, pues en la vagina tenemos ciertos lactobacilos que nos ayudan a mantener el pH. Pero si existiera un desbalance en este pH, va a haber una disbiosis. Es decir, mi pH debe de estar a tanto. Pero si es más alcalino o si es más ácido, las bacterias, las bacterias principalmente, van a aprovechar esta oportunidad para empezar a colonizar y causarte ahora una infección. Y esta infección, y también la vamos a ver, va ya a ser llamada. Y esta transitoria, si esta siempre gana por resistencia, pues esta siempre va a pasar. Algunas funciones de la microbiota pues todavía siguen en discusión, todo esto de la microbiota, y sigue en investigación más que nada. ¿Por qué? Porque se ha visto que no, esto sí es la protección contra patógenos. Ustedes lo van a ver en el bloque 3 de inmunología, pues cómo esta microbiota nos puede incluso ayudar a, pues sí, a quitar a los microorganismos. Ustedes van a ver todo este proceso desde que a lo mejor una bacteria me colonizó y cómo responde mi sistema inmune para matarla, para aniquilarla, para contenerla, porque si no la contengo, entonces empiezo a ocasionar sepsis, una disfunción orgánica múltiple en mi organismo, y por lo tanto, pues eso me puede generar la muerte. Y esta protección contra patógenos, incluso en algunos artículos lo pueden llegar a mencionar, que puede estar influida en la manera en cómo nacimos, porque no va a ser la misma microbiota, y eso está muy interesante, no va a ser la misma microbiota que yo que nací por cesárea a alguien que nació por el canal vaginal. Es sumamente diferente la microbiota que va a tener. También, pues como ya les venía adelantando, un poquito de la estimulación del sistema inmunológico. Van a ver que en inmuno, primero nosotros al nacer tenemos una cierta respuesta TH, tenemos una cierta respuesta, pero después de exponernos a ciertos microorganismos, a ciertos virus, a ciertas bacterias, a ciertos parásitos, va a cambiar ese perfil de respuesta a otro perfil de TH. Entonces, es como una manera de evolucionar. ¿Para que qué? Para que nuestro sistema inmune lo reconozca y pueda matarlo de manera más efectiva. También pues tiene cierta participación en el sistema digestivo y en el metabolismo. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a metabolizar mejor o los nutrientes o cosas así en cuanto a lo que comemos, ¿no? También el mantenimiento de la barrera intestinal es sumamente importante y está relacionada a lo que es la estimulación del sistema inmunológico, y la modulación del sistema nervioso. Ese también todavía sigue como un poquito en ¿cómo se llama? En investigación de que si tengo ciertas deficiencias en mi microbiota, qué enfermedad del sistema nervioso me puedo generar, no sé, a lo mejor Parkinson, autismo, y pues está sumamente interesante todo eso. Aquí esta infografía pequeña me gustó porque les dice que qué bacterias pueden tener en cada cavidad. O sea,
sumamente importante que sepan que en cada lugar, en cada sitio de nuestro cuerpo hay ciertas bacterias, ciertos virus, ciertos microorganismos diferentes en cada lugar. Por ejemplo, en la cavidad oral, pues tenemos a lo que son las Corynebacterium otiditis. En la piel, principalmente tenemos a lo que es Staphylococcus epidermidis y lo que son Corybacterium acnes, que estas dos se ven en el temario. La microbiota pulmonar principalmente está dada por los estreptococos o incluso con algunos hongos. También tenemos en el tracto vaginal, lo que ya les adelantaba un poquito, pues tenemos lactobacillus que nos van a ayudar. ¿Para qué? Para defendernos de otros microorganismos que quieran colonizar. También en el aparato urinario tenemos a lo que es principalmente la Escherichia coli urogénica, a ciertos lactobacilos, incluso tenemos estreptococos, y eso es muy bonito. El tracto gastrointestinal vamos a tener a lo que son los clostridoides, Eubacterium, a los bacteroides principalmente. Y, a lo largo de todo el año, a lo largo del bloque de Bacter, pues vamos a ver algunos de estos microorganismos que son sumamente importantes y que si hay una disbiosis, pues nos puede causar ciertas enfermedades, ¿no? Ciertas infecciones. Los postulados de Koch. Como bien les decía en un inicio, pues existen dos, los clásicos y los moleculares. Los clásicos vamos a tener, y aquí hay que anotarlo, que son 4 postulados, que nos van a indicar la relación que existe de que me infecte un microorganismo, M va a ser microorganismo, a que me dé una infección. Esa es la relación y la tienen que tener muy en cuenta. Ahora bien, la vamos a ver en esta pequeña imagen. Tenemos a 2 ratoncitos. Un ratoncito está enfermo y el otro está sano. Nuestro primer postulado de Koch nos va a decir que el microorganismo que infectó a este ratón debe de estar presente en el cultivo o en lo que se haga. Bueno, debe de estar presente en este ratón en el que está enfermo y ausente en el ratón sano. Si vemos, aquí tenemos una bacteria negra, ¿no? Sí está presente en el animal que está enfermo, pero está ausente en el animal que está sano. Entonces, aquí se cumple nuestro primer criterio, ¿no? O nuestro primer postulado. Y nuestro segundo postulado nos menciona: yo esta bacteria la tengo que aislar en un cultivo, utilizo un asa, lo empiezo a cultivar y me debe de crecer. Entonces, el cultivo, el microorganismo sospechoso se cultiva y se deja crecer. Si en el animal sano no tengo, pues ok, vuelvo a hacer un cultivo y aquí no hay microorganismos presentes, porque aquí pues no está la bacteria o el patógeno que me lo está causando. Va. Tenemos después en el tercer postulado que las células que me salieron en mi cultivo deben de aislarse y estas deben de causar la enfermedad en un ratón que estaba sano. Es decir, antes de que estuviera enfermo, aquí estaba sano mi ratoncito, yo se las inoculo y se enferma mi ratón. Es decir, de sano, al momento de que yo se las inoculo, vas a estar enfermo. Va. Y por último, el último postulado nos dice que ya cuando yo ya enfermé este ratón y otra vez vuelvo a hacer un cultivo o lo vuelvo a aislar, el patógeno me va a volver a salir y el patógeno sospechoso de este ratón debe de ser el mismo que me salió acá. Deben de ser los mismos. Y ya. Es decir, muestro la relación del microorganismo con la infección o con la enfermedad infecciosa. Esta infografía realmente la explica muy, muy bien. Los postulados de Koch, ahora los moleculares. Esta va a ser una serie de criterios que van a ser experimentales con el fin de que nosotros podamos saber que si un gen, o incluso sus doctores también lo pueden poner como factor de virulencia. Factor de virulencia. Que el factor de virulencia me cause la enfermedad o que tenga que estar relacionado con
el microorganismo que causa la enfermedad. Vamos a tener el primer postulado que nos menciona: el fenotipo a investigar, ya sea el factor de virulencia o el gen, debe de tener relación con la cepa patógena y no con las cepas patógenas. Es decir, vamos a dibujar aquí una bacteria. Esta bacteria es la bacteria A y esta bacteria es la bacteria B. Ya que son estas bacterias, la bacteria tiene un factor de virulencia que me va a causar, déjenlo pongo todo en rojo. Tiene un factor de virulencia, un gen, lo que quieran, que me va a causar diarrea. Pero esta bacteria B tiene un factor de virulencia que no me causa diarrea, porque es diferente la bacteria y por lo tanto también es diferente su material, por así decirlo. No me va a causar diarrea. Y volvemos. El fenotipo a investigar, que va a ser el de la bacteria, tiene relación con la enfermedad infecciosa, y en cepas no tiene relación. Con las cepas que no van a causar esa enfermedad no tiene relación alguna. Ahora bien, en el segundo postulado, vamos a copiar esto. Copiar. En el segundo postulado nos va a decir que cuando nosotros inactivemos el factor de virulencia o el fenotipo a investigar o el gen de la bacteria, va a disminuir su patogenicidad, es decir, no vamos a tener diarrea. A eso es a lo que se refiere. Aquí hay que eliminar esto. Es decir, yo inactivo a este gen, lo inactivo y entonces ya no me causa la diarrea, o incluso es menor su patogenicidad. Pero si otra vez yo vuelvo a insertar este gen, otra vez lo vuelvo a meter para acá la bacteria, ¿qué me va a causar? Otra vez me va a volver a causar diarrea. ¿Por qué? Porque otra vez lo estoy metiendo y por lo tanto existe una relación de este factor. Este factor tiene relación con la enfermedad infecciosa o con la infección. Esto se los preguntan más sus doctores, como de: mencióname los postulados clásicos de Koch, o mencióname los postulados moleculares de Koch. Casi en el departamental no se los pregunta. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es los mecanismos de transmisión. Estos mecanismos de transmisión, pues va a ser como el microorganismo va a entrar a mi cuerpo, va a empezar a colonizar, y tenemos muchos mecanismos. Aquí principalmente vamos a tener por ingesta de alimentos. Bueno, puede ser por ingesta, ya sea de alimentos contaminados, no contaminados. También puede ser por ingesta de agua. Aquí por inhalación. Y aquí vamos a añadir inhalación por gotícula respiratoria. Aquí que a lo mejor es un poquito abstracto, es por traumatismo. Principalmente desde que me pegué, me hice una contusión, va a ser por traumatismo. Incluso aquí se siempre cuando hay una cuando se raspan las
que aquí entrarían lo que son los somites. De algunas enfermedades que también vamos a ver, que puede ser el VIH. Esta a lo mejor la vieron ya en sus últimas clases de embrios, que sería una transmisión vertical. O por secreciones principalmente. Es como el microorganismo pues va a llegar a los diferentes, o sea, como el microorganismo va viajando por todo el cuerpo para que llegue a lo mejor a un cierto órgano o que llegue a un cierto lugar a donde necesita llegar, ¿no? Tenemos a la hiematrófila, que aquí lo que va a usar va a ser vasos sanguíneos. Y en el bloque de bacterias que vamos a utilizar ganglios linfáticos o vasos linfáticos. Donde drenaba, derecha, izquierda. Y por último, la contigua, la vía contigua. Es decir, si está cerca a algún órgano, que esté como, sí, o sea, un órgano adyacente principalmente. Y acá, para acabar, perdón, tenemos a lo que es la historia natural de la enfermedad. Vamos a tener que son 3 fases. Esta última fase puede ocurrir o no puede ocurrir. El periodo de incubación va a ser el tiempo que va a pasar en que yo estoy en contacto con el microorganismo, este microorganismo entra y me va a causar los primeros síntomas, pero van a ser como muy inespecíficos, o sea, muy inespecíficos. Es decir, y aquí se los puse, desde que entra mi bichito hasta que yo desarrollo los síntomas. Desde que yo estoy en contacto con el microorganismo hasta el pródromo. Estos son los síntomas inespecíficos que van a anteceder al desarrollo de una enfermedad. Es decir, estos síntomas que son sumamente específicos, yo no sé a lo mejor si es influenza, si es COVID, pero yo ya sé que tengo una enfermedad. Eso es lo que yo sé. El periodo de convalecencia vamos a tener que es la etapa final, ya cuando yo ya me estoy como recuperando, hasta que ya 100% me recupere. Y por último, les digo que la recaída puede pasar o no puede pasar. Esto pues la recaída pues va a depender de nuestro sistema inmune y pues de otros factores como puede ser el estrés. Entonces ya después de esta recaída
pasó y otra vez volví a caer en la enfermedad. O sea, no sé si les ha pasado de que están enfermos y a lo mejor están en una semana de examen y acabas el examen y otra vez se vuelven a enfermar. Eso me parece. Eso es una pesadilla. Y ahora bien, tenemos conceptos base, que eso sí lo tienen que tener en cuenta porque si se lo llegan a preguntar. Les voy a ahorita subrayar lo que preguntaron en el pasamental. Preguntaron qué era un síntoma, qué era un signo y qué era un síndrome. En realidad, o sea, como tal, la que preguntaron fueron estas, la del síndrome. Ahora bien, una infección, como yo quiero que lo vean y que se queden, es que de que llega el microorganismo y se va a multiplicar y eso es lo que nos puede causar la enfermedad. Entonces, únicamente va a ser invasión y multiplicación del microorganismo, que esto nos puede generar la enfermedad. Solo es eso. El síntoma es todo aquello que es subjetivo, es decir, lo que nos va a referir el paciente. Como puede ser que se sienta cansado, la fatiga, también incluso la debilidad, que le duele la cabeza, todo lo que el paciente me diga que sea subjetivo. Ahora bien, el signo ya es algo objetivo, y es algo que yo puedo cuantificar y únicamente ustedes se van a acordar de que los signos vitales, como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, latidos por minuto, que es bueno, frecuencia cardíaca si lo presentas, también sería pues la saturación de oxígeno y todos los que ustedes. Ahora bien, el síndrome va a ser el conjunto, siempre veanlo la suma de estos dos, del síntoma y del signo, del síndrome, que ocurren juntos y pueden caracterizar a una enfermedad. Por ejemplo, el síndrome anémico o el que vamos a ver para el síndrome de Lowe. Igual en el grupo les mando cada una, ¿no? Sí, para no hacer la plática larga. Y ahora vamos a ver, esto generalmente como que lo vamos a tratar un poquito más en giro, que es una enfermedad aguda, que es una enfermedad subaguda y que es una enfermedad crónica. Una enfermedad aguda, primero voy a empezar por la aguda y después por la crónica para que entendamos las cosas. Okay. Una enfermedad aguda va a ser algo rápido, algo que se está dando en el momento prácticamente, una aparición muy rápida de los síntomas y por lo tanto su recuperación pues sí puede ser corta, ¿no? Y también sus síntomas son cortos. Una enfermedad crónica va a ser lo inverso de la aguda, es decir, si la aguda fue de un inicio rápido, síntomas rápidos, que yo ya sé, rapidísimo, la enfermedad crónica va a ser lo contrario, es decir, enfermedad o aparición muy lenta que puede tardar días, bueno, que puede tardar meses en controlarse. Por ejemplo, una enfermedad aguda o algo que se puede clasificar como agudo sería una diarrea aguda, que también nos llegan a preguntar con doctores, por ejemplo, es menor a 14 días. Esa es una diarrea aguda. Es decir, una enfermedad crónica, si lo ponemos en términos de diarrea, ya sé que no es como pero es como lo que pueden entender más sencillo. Es mayor a un mes. En cambio, una enfermedad subaguda va a ser entre estados, o sea, va a ser el lapso intermedio entre estas, la enfermedad crónica y de la enfermedad aguda. Es decir, una diarrea subaguda no va a entrar ni en aguda ni en crónica, ¿no? O sea, es la incomprensión. Y esto va a durar más o menos 3 semanas, o sea, en el intermedio. Y una enfermedad latente. La enfermedad latente, imagínensela, de que el microorganismo entró a nuestro cuerpo, a este microorganismo al momento de entrar se quedó ahí dormido y por X o Y
después de mucho tiempo se va a activar, va a decir, sí, cierto, tenía que hacer mi chamba para infectar a ese fulano que se infectó. Entonces, la definición como tal sería el estado en el agente infeccioso permanece en el organismo inactivo sin causar síntomas, pero puede reactivarse más adelante. ¿Y cuáles puede ser un ejemplo característico? El VIH. Van a ver que existe una fase asintomática y después ya empiezan a aparecer los síntomas, pero después de 10 años, casi de 8 a 10 años puede volver a aparecer la enfermedad. O sea, ya presentar los síntomas. Y por último, los conceptos base, nada más para que si alguna vez uno de sus doctores les puede clasificar como de, a ver, esta enfermedad es una enfermedad oportunista, de emergencia o reemergencia. Va. El oportunismo va a ser como lo que les explicaba un poquito en la vaginitis, en Gardnerella vaginalis, de la microbiota residente, no, transitoria, perdón, es de que existe alguna condición desfavorable para nosotros como huésped y las bacterias van a decir, de aquí soy y me agarro, es decir, van a aprovechar el bug prácticamente, o sea, insértense ese meme. Oportunismo, aprovecha el bug. La emergencia va a ser la aparición de una enfermedad infecciosa por primera vez y esto es lo que va a causar a lo mejor las pandemias, las epidemias, todo aquello. Y la reemergencia ya es una enfermedad que generalmente, que yo ya había erradicado a través de medidas preventivas como puede ser la vacunación o el lavado de manos, ejemplo, pero porque no se siguieron estas indicaciones, volvió a aparecer. ¿Cuál sería ahorita una reemergente, por así decirlo, por las vacunas? Pues el sarampión. Porque pues ahorita ya no hay tantas vacunas que digamos, pero en fin. Y también esta reemergencia pues puede ocurrir por ciertas resistencias antimicrobianas o los cambios ecológicos, ¿no? De la triada ecológica. Y pues ya prácticamente, y como un pequeño, ya para despedirnos, pues muchas gracias y pues nunca se sientan solos porque siempre van a tener ahí su microbiota, pues para recordarles que para ella valen millones, ¿no? Y hasta aquí sería todo de la primera clase de bacterias.